Existen ciertas personas en el mundo que, según la sabiduría budista, no se merecen nuestra confianza. Aunque cada individuo es único y merece ser tratado con respeto, es importante reconocer que hay ciertos comportamientos y actitudes que pueden indicar que alguien no es digno de nuestra confianza. A continuación, mencionaremos 9 tipos de personas que debemos tener en cuenta y ser cautelosos al interactuar con ellas. La primera persona que debemos tener en cuenta es aquella que constantemente nos miente. La mentira es una falta de respeto hacia los demás y socava la base de cualquier relación. Si alguien muestra un patrón de mentiras, es importante ser conscientes de ello y no confiar ciegamente en esa persona. La segunda persona que debemos tener en cuenta es aquella que siempre busca su propio beneficio sin importarle los demás. Estas personas suelen ser egoístas y manipuladoras y están dispuestas a pisotear a los demás para lograr sus objetivos. No debemos confiar en alguien que solo piensa en sí mismo y no muestra empatía hacia los demás. La tercera persona que debemos tener en cuenta es aquella que constantemente nos critica y nos desvaloriza. Estas personas suelen tener una actitud negativa y tóxica y suelen minar nuestra confianza y autoestima. No debemos permitir que alguien nos trate de manera irrespetuosa y nos haga sentir menos de lo que somos. La cuarta persona que debemos tener en cuenta es aquella que siempre nos traiciona. La confianza es la base de cualquier relación, y si alguien nos traiciona una y otra vez, es evidente que no podemos confiar en esa persona. Debemos ser cautelosos al interactuar con alguien que ha demostrado ser desleal y poco confiable. La quinta persona que debemos tener en cuenta es aquella que constantemente nos manipula y nos utiliza para su propio beneficio. Estas personas suelen ser maestras en el arte de la manipulación y pueden hacernos creer cosas que no son ciertas o utilizar nuestras debilidades en su propio beneficio. No debemos permitir que alguien nos manipule y nos utilice para sus propios fines. La sexta persona que debemos tener en cuenta es aquella que constantemente nos juzga y nos critica sin fundamentos. Estas personas suelen tener una actitud negativa y destructiva y suelen hacer comentarios hirientes y despectivos. No debemos permitir que alguien nos juzgue sin conocer nuestra historia y nuestras circunstancias. La séptima persona que debemos tener en cuenta es aquella que constantemente nos desvaloriza y nos menosprecia. Estas personas suelen tener una actitud de superioridad y suelen menospreciar nuestros logros y capacidades. No debemos permitir que alguien nos haga sentir inferiores y nos desvalorice constantemente. La octava persona que debemos tener en cuenta es aquella que constantemente nos engaña y nos manipula emocionalmente. Estas personas suelen jugar con nuestras emociones y utilizarlas en su propio beneficio. No debemos permitir que alguien juegue con nuestras emociones y nos haga sentir confundidos y manipulados. La novena persona que debemos tener en cuenta es aquella que constantemente nos utiliza como chivo expiatorio. Estas personas suelen culparnos de sus propios errores y problemas y nos hacen sentir responsables de situaciones que no están bajo nuestro control. No debemos permitir que alguien nos utilice como chivo expiatorio y nos haga sentir culpables por cosas que no son nuestra responsabilidad. La décima persona que debemos tener en cuenta es aquella que constantemente nos chantajea emocionalmente. Estas personas utilizan nuestras vulnerabilidades y sentimientos para manipularnos y obtener lo que quieren. Debemos estar alerta y no permitir que nadie juegue con nuestras emociones de esta manera. La undécima persona que debemos tener en cuenta es aquella que constantemente nos ignora y menosprecia nuestras necesidades. Estas personas muestran falta de empatía y consideración hacia nosotros, priorizando sus propios deseos sin importar cómo nos sintamos. No debemos permitir que alguien nos haga sentir insignificantes y desatendidos. La duodécima persona que debemos tener en cuenta es aquella que constantemente rompe promesas y no cumple con sus compromisos. La confianza se construye a base de la palabra, y si alguien no cumple lo que dice, no podemos confiar en esa persona. Debemos ser cuidadosos al interactuar con alguien que ha demostrado ser poco confiable. La decimotercera persona que debemos tener en cuenta es aquella que constantemente busca generar conflicto y dividir a las personas. Estas personas disfrutan sembrando discordia y creando tensiones entre aquellos que los rodean. No debemos dejarnos llevar por sus juegos y debemos mantenernos alejados de su toxicidad. La decimocuarta persona que debemos tener en cuenta es aquella que constantemente se aprovecha de nuestra generosidad.
Estas personas abusan de nuestra bondad y están siempre buscando obtener beneficios de nosotros sin dar nada a cambio. No debemos permitir que alguien se aproveche de nuestra buena voluntad. La 15ª persona que debemos tener en cuenta es aquella que constantemente nos critica de manera destructiva y no constructiva. Estas personas no buscan ayudarnos a mejorar, sino derribarnos y hacer que nos sintamos mal con nosotros mismos. Debemos rodearnos de personas que nos motiven y apoyen en nuestro crecimiento personal. La 16ª persona que debemos tener en cuenta es aquella que constantemente nos presiona y nos obliga a hacer cosas en contra de nuestra voluntad. Estas personas no respetan nuestros límites y nos hacen sentir atrapados en situaciones incómodas. No debemos permitir que alguien nos obligue a hacer algo que no queremos. La 17ª persona que debemos tener en cuenta es aquella que constantemente se victimiza y busca manipularnos a través de la lástima. Estas personas utilizan su victimización como una estrategia para conseguir lo que quieren y controlarnos. Debemos estar alerta y no dejarnos engañar por sus tácticas manipuladoras. La 18ª persona que debemos tener en cuenta es aquella que constantemente nos desalienta y nos roba la confianza en nosotros mismos. Estas personas no creen en nuestras capacidades y suelen sabotear nuestros sueños y metas. No debemos permitir que alguien nos detenga en nuestro camino hacia el éxito. La 19ª persona que debemos tener en cuenta es aquella que constantemente nos hace sentir inseguros y nos critica por nuestro aspecto físico. Estas personas no valoran nuestra belleza interior y se enfocan únicamente en nuestra apariencia externa. No debemos permitir que alguien nos haga sentir mal por nuestra imagen corporal. La 20ª persona que debemos tener en cuenta es aquella que constantemente nos excluye y nos hace sentir como un completo extraño. Estas personas nos hacen sentir fuera de lugar y no nos incluyen en sus vidas. No debemos permitir que alguien nos haga sentir solos y sin importancia. La 21ª persona que debemos tener en cuenta es aquella que constantemente nos envidia y busca sabotear nuestros éxitos. Estas personas no pueden soportar vernos triunfar y harán todo lo posible para arruinarnos. No debemos permitir que alguien nos robe nuestra alegría y éxito. La 22ª persona que debemos tener en cuenta es aquella que constantemente nos critica por nuestras creencias y valores. Estas personas no respetan nuestras opiniones y tratan de imponernos su forma de pensar. No debemos permitir que alguien nos haga sentir mal por lo que creemos. La 23ª persona que debemos tener en cuenta es aquella que constantemente nos desafía y busca confrontaciones innecesarias. Existen personas que no merecen nuestra confianza. Las que mienten, buscan su propio beneficio, critican, traicionan, manipulan, juzgan, desvalorizan, engañan, utilizan, culpan, chantajean, ignoran, rompen promesas, generan conflicto, se aprovechan, critican destructivamente, presionan, se victimizan, desalientan, inseguran, excluyen, envidian, critican creencias y desafían. No vemos confiamos.